Hola a todos. Bueno, para entender este artículo tenemos que viajar primero mentalmente al inicio de la pandemia, porque en ese entonces el COVID era el nuevo villano en el hospital y los patólogos lo primero que vieron en los pulmones fue algo que ya conocíamos muy bien, el daño alveolar difuso o DAD. Imagínense al alveolo, que es nuestra unidad de intercambio de gases, totalmente colapsado, lleno de líquido y cubierto por unas membranas que parecen pegamento rosado bajo el microscopio. Clínicamente, esto se traduce en un síndrome de dificultad respiratoria aguda o SDRA. Hasta ahí todo parecía una neumonía más. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Muchos de nosotros podemos deducir al ver los datos clínicos que había algo que no cuadraba. Los pacientes con COVID-19 tenían niveles de dímero D por las nubes, mucho más altos de lo normal. Si el dímero D es el residuo de la degradación de coágulos, eso nos decía que el virus no solo estaba atacando el aire que respiramos, sino también la sangre que lo transporta. Sin embargo, en las autopsias convencionales estos coágulos no siempre se veían de forma clara. Teníamos una sospecha clínica de trombosis, pero nos faltaba la prueba histológica clave. Ahora, ¿por qué los autores decidieron comparar el COVID-19 específicamente con la influenza AH1N1? Analizando el caso, si se quiere saber qué hace especial a un nuevo depredador, no lo comparas con una gacela, lo comparas con el depredador más fuerte que se conoce hasta entonces. La influenza era nuestro estándar de oro de gravedad. Ambas enfermedades causan síntomas casi idénticos a simple vista: fiebre, tos, falta de aire y ese patrón de vidrio despulido en las tomografías. Es decir, histológicamente ambas causan DAD. Entonces el reto científico era este: si bajo el microscopio tradicional ambas enfermedades se ven igual de mal, ¿qué está haciendo el SARS-CoV-2 en las sombras para ser tan letal? Esta comparación con la influenza es lo que permite filtrar el ruido y encontrar la verdadera firma del COVID. En resumen, sabíamos que el pulmón estaba destruido, pero no entendíamos por qué la vasculatura fallaba de esa manera tan única. Este estudio nace para dejar de mirar solo los alvéolos y empezar a mirar con lupa de alta tecnología los vasos sanguíneos. Veamos qué encontraron. El objetivo central no era simplemente decir el pulmón está dañado, eso ya lo sabíamos. Los autores se propusieron demostrar que el SARS-CoV-2 tiene una firma vascular específica que lo diferencia de cualquier otra neumonía viral. Buscaban probar con evidencia física y molecular que el COVID-19 ataca los vasos sanguíneos de los alvéolos a través de tres procesos que no se ven en la misma magnitud en la influenza. Uno, endotelialitis, o sea, el virus entrando y rompiendo las células de los vasos. 2. Trombosis, la formación masiva de microcoágulos. 3. Angiogénesis, una respuesta desesperada del cuerpo creando vasos nuevos y deformes. En términos simples, buscaban demostrar que el COVID-19 no es solo una enfermedad que te impide meter aire, sino una que bloquea y destruye los caminos de la sangre para recoger ese aire. Al final del día, el objetivo era responder por qué este virus es tan diferente a nivel microscópico. Al comparar pulmones con COVID, pulmones con influenza y pulmones sanos, querían definir el mecanismo exacto de este daño vascular para que el mundo entendiera por qué los tratamientos convencionales no estaban siendo suficientes. Como si fuera una cacería de evidencias a nivel celular. Para que un estudio tenga peso, no puedes llegar con un solo pulmón y decir, esto me parece raro, tienes que comparar. Los autores armaron un equipo de 3 grupos de muestras obtenidas de autopsias muy bien seleccionadas: 7 pulmones con COVID-19, 7 pulmones con influenza AH1N1, que sería nuestro control de alto impacto. Queríamos ver si la gripe más agresiva hacía lo mismo que el COVID. Y por último, 10 pulmones sanos, los controles que nos recordaban cómo se veía la arquitectura perfecta de un alveolo. Pero no analizaron cualquier parte, se fueron directo al pulmón periférico. ¿Por qué? Porque ahí es donde ocurre la magia del intercambio gaseoso y donde el virus estaba haciendo de las suyas. Ahora hablemos de tecnología. Hubo 2 técnicas que realmente parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Primero, el moldeado por corrosión. Imaginen esto: inyectan una resina plástica en los vasos sanguíneos del pulmón y dejan que endurezca. Luego sumergen el pulmón en ácido. El tejido orgánico desaparece y lo que queda es una escultura de plástico perfecta de la red vascular. Esto nos permitió ver en 3D
si los vasos tenían agujeros o si estaban intentando dividirse. Segundo, la expresión génica multiplexada. Aquí pasamos de la escultura a la biología molecular. Los autores usaron una tecnología para contar las moléculas de ARN mensajero en el tejido, que son básicamente las instrucciones que la célula estaba mandando cuando estaba siendo atacada por el COVID-19. Y aquí llegamos al punto clave. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque la histología convencional solo nos muestra el final de la historia, el cadáver del tejido. Pero estas técnicas nos permitieron captar el comportamiento distintivo de las células endoteliales justo antes de morir. Verán, gracias a la genética pudimos ver que las células endoteliales del COVID-19 no estaban muriendo en silencio, estaban gritando órdenes para crear vasos nuevos de forma desesperada y activando alarmas de inflamación masiva. La combinación de estas dos técnicas fue perfecta. La corrosión nos mostró el caos estructural y la genética nos explicó el porqué de ese caos. Juntas demostraron que el endotelio del COVID se comporta de una manera única, transformándose en una superficie que, en lugar de dejar pasar la sangre, crea coágulos y vasos deformes. Entremos de lleno a la evidencia histológica. En la figura 1, panel B, observamos el primer signo de guerra, una neumonía linfocítica. Noten todos esos puntos oscuros rodeando los vasos. Es un infiltrado de linfocitos T causando endotelialitis. El virus no solo está en el aire, está sitiando las paredes de los vasos sanguíneos. Uno de los hallazgos más impactantes aparecen en la figura 2. Aquí las puntas de flecha señalan microtrombos de fibrina obstruyendo los capilares alveolares. Tras un análisis sistemático, los autores confirmaron que estos coágulos son 9 veces más frecuentes en el COVID que en la influenza. Esta es la prueba reina de que estamos ante una catástrofe de la microcirculación. En el panel D de la figura 3, la microscopía electrónica nos muestra al culpable, partículas de SARS-CoV-2 dentro de la célula endotelial, las flechas blancas. No es una infección indirecta, el virus invade la célula, rompe sus membranas y detona la inflamación desde adentro. Finalmente, observen el panel C. Aquí vemos de cerca el mecanismo de angiogénesis por intussuscepción. Esas puntas de flecha marcan pilares donde el vaso intenta dividirse en dos desde su interior para crear más superficie de contacto. Este crecimiento de vasos nuevos fue 2.7 veces más alto que en la influenza. Es la respuesta desesperada del pulmón ante la falta de oxígeno, pero como hemos visto, esta red es caótica y poco funcional. En resumen, el COVID-19 rompe el endotelio, lo llena de coágulos y lo obliga a reconstruirse de forma deforme. Bueno, ¿qué aprendimos realmente? El hallazgo estrella, el que sacudió a la comunidad médica, es que el COVID-19 redefine lo que entendemos por daño pulmonar. Como sospechábamos, el dato clave es que los microtrombos capilares fueron 9 veces más frecuentes en el COVID que en la influenza. Es decir, que el COVID no es solo una enfermedad respiratoria agresiva, es una endotelialitis vascular completa. Los autores lograron probar que, mientras otras neumonías virales destruyen el alveolo, el SARS-CoV-2 destruye la red de vasos sanguíneos que lo rodea. Esta tríada de daño endotelial, trombosis masiva y angiogénesis descontrolada es lo que hace que esta enfermedad sea única y tan difícil de tratar con métodos convencionales. El estudio nos dice que para salvar el pulmón en el COVID, primero tenemos que salvar sus vasos sanguíneos, un cambio total en la perspectiva. La mayor fortaleza de este estudio es su metodología multimodal. No se quedaron con la foto fija del microscopio óptico. Al combinar la estructura plástica de los moldes de corrosión con el conteo de genes y la microscopía electrónica, los autores nos dieron una visión de 360 grados del ataque del virus al endotelio. No hay lugar a dudas cuando tienes evidencia física, visual y molecular al mismo tiempo. Sin embargo, como toda ciencia, tiene sus límites. La limitación más concreta es el número de pulmones analizados. Estamos hablando de una serie pequeña de solo 7 pacientes con COVID y 7 con influenza. Finalmente, el estudio deja una pregunta fascinante en el aire. ¿Es esta destrucción vascular la responsable del llamado COVID largo o secuelas pulmonares permanentes? Si el virus rediseña la red de vasos
mediante esa angiogénesis caótica que vimos, ¿podrá el pulmón volver alguna vez a su arquitectura original o queda marcado de por vida? Es algo que la ciencia aún está tratando de responder.